Es un slasher clásico que es tremenda preciosidad gracias a las referencias, menciones y homenajes a las películas de suspenso y terror que marcaron una época, dejándonos a uno de los asesinos más emblemáticos de todo el cine. Todos lo conocemos y por eso mismo hoy vamos a ver el resumen de uno de los más grandes slashers de la historia. Y comenzamos con la clásica escena que ya todos conocemos, una chica linda e inocente respondiendo al teléfono, solo para toparse con que un desconocido es el que le está llamando y comienza un juego turbio tomando como rehén a su novio. Ahora, la linda Casey tendrá que jugar un bonito juego, una simple trivia de películas de terror en la cual si falla en alguna pregunta, su novio muere. Casey comienza bien pero rápidamente la caga al no saber que el asesino original de Viernes 13 era la señora Burr, lo cual le cuesta la vida a su novio. Casey ya no quiere continuar con el juego, por lo cual aquí hace su primera aparición nuestro asesino favorito, al cual se nombrará como Ghostface, gracias a su máscara que parece fantasma. Es eso, el cual entrará a su casa y terminará con la vida de Casey, comenzando así con la serie de asesinatos que se llevarán a cabo a lo largo de esta historia. Pero concluyendo con esta clásica escena inicial de esta película, continuaremos con el elenco principal, los cuales protagonizarán este bello slasher. Los entrañables personajes que estaremos viendo a lo largo de la historia son 7, un grupo de 5 amigos conformados por 2 parejas, la pareja principal conformada por el papito chulo de Billy Loomis, un adolescente caliente y su novia y protagonista, la bella Sidney Prescott, una chica traumada porque un año atrás su madre fue brutalmente violada y asesinada, la pareja secundaria conformada por el mismísimo Papi Stu Macker, un adolescente alocado y su novia Tatum, mejor amiga de Sidney, y finalmente el amigo maltercio Randy Mix, que es solo un cinéfilo mamador. Aparte de este grupo de amigos estaremos viendo al oficial Dewey, un incompetente y pendejo oficial de policía que también es hermano de Tatum, y a la reportera Gail Weathers, una reportera entrometida la cual está escribiendo un libro sobre el asesinato de la madre de Sidney y cubriendo este caso de asesinato. Pero bueno, ya que tenemos las presentaciones, vamos a lo que vamos. Al día siguiente del homicidio de Casey y su novio, todo el pueblo enloquece. Vuelven a sacar a la luz lo del asesinato de Sidney, lo cual desata una recaída en el estado emocional de Sidney, la cual desde el incidente de su madre no ha querido mantener relaciones con su novio Billy. De hecho, jamás ha mantenido relaciones y puede que pienses que esto no tiene importancia o relevancia, pero sí que la tendrá más adelante. Pero bueno, volviendo a lo sucedido ese día, la policía inicia un interrogatorio a todos los estudiantes de la escuela, los cuales están tomando broma todo lo sucedido, considerándolo un suceso aislado. Y al igual que en toda escuela, pues los amigos de Sidney también se toman a burla todo lo ocurrido, bromeando sobre esto, creando aún más estrés en la pobre Sidney, la cual es abordada por Gail Weathers, a la cual le propina tremendo madrazo por el libro que está escribiendo. No recuerdo si se lo propina después, pero bueno, tiene un encuentro incómodo. Este mismo día, mientras Sidney estaba en casa, recibe una llamada de un desconocido, el cual anuncia su muerte, y segundos después sufre un atentado por parte de Ghostface, el cual falla en acabar con su vida y huye. Cuando a los pocos minutos llega Billy, al cual se le cae un celular, por lo que ella deduce que este es el responsable del atentado, y a los pocos segundos llega la policía ya que Sidney los había llamado previamente, llevándose detenido a Billy, los cuales lo retienen por el mismo motivo del celular y de estar en el mismo momento en el que Sidney sufrió el atentado. Después de esto, Sidney pues pasa la noche en casa de su amiga Tatum, ya que su padre anda fuera de la ciudad por negocios, y justo aquí en casa de Tatum recibe una llamada del asesino burlándose de ella por haber detenido a la persona incorrecta. Gracias a esto y al registro de llamadas de celular de Billy, este es liberado. Sidney se siente culpable y ese día decide hacer las paces con Billy, el cual más que nada le reclama por aún no haber tenido relaciones con él, por lo cual nuevamente discuten y se van. Sidney va al baño y casualmente escucha a unas chicas hablar mal de su madre, lo cual le pesa aún más en la conciencia a la pobre Sidney, la cual al salir del baño es emboscada nuevamente por el asesino, pero nuevamente logra escapar. Para este momento ya todos los estudiantes se estaban tomando muy a juego lo del asesino, disfrazándose varios de Ghostface como si fuese Halloween. Y debido a este caos, el director de la escuela decide cancelar las clases hasta que las cosas se solucionen, y aparte de eso la policía instaurará un toque de queda. Pero ese mismo día el director recibe una visita un poco inesperada, ya que Ghostface aparece en su oficina para quitarle la vida.
Todo esto pasa mientras los alumnos festejaban la ausencia de clases, y Stu, como todo estudiante chingón, propone una fiesta, a la cual Sidney accede a ir, a pesar de haber sufrido 2 atentados en 2 días. O sea, qué pedo con su vida, ¿no? Entre todo este lapso, la reportera Gail Weathers hace amistad con el oficial Dewey, esto para, pues más que nada conveniencia, obviamente, ya que es un oficial de policía con información, y aparte hermano de la mejor amiga de Sidney. Por lo cual el día de la fiesta Dewey invita a Gail, así es, 2 señores en una fiesta de chavos, qué divertido. Así que el día de la fiesta pues Dewey lleva a las chicas a esta y después pues llega esta Gail con su camarógrafo, ¿no? Hace una aparición fugaz simplemente para implantar una cámara que grabe todo lo que suceda en la fiesta para después retirarse y vigilar la grabación. Al igual que Dewey sale para recibir un comunicado sobre un auto abandonado a unas cuantas calles de la fiesta. Por lo cual va con Gail y le pregunta si quisiera acompañarlo a investigar, por lo que se alejan un poquito de la fiesta. Y mientras no estén, Randy, el fanático del cine, propone que vean una película de terror en la fiesta. Así es, la mera alma de la fiesta, o no sé si sean así las fiestas gringas, pero ¿quién pone una pinche película de terror en una fiesta, güey? Aquí la pequeña Tatum decide bajar al sótano por unas chelitas. Al parecer ella es la única que se sabe divertir. Bueno, más que nada tú le dice que baje por unas chelas, pero bueno, es lo mismo. Pero eso tiene un costo, ya que mientras toma las cervecitas, Ghostface aparece para terminar con la diversión para siempre, aplastándola con la puerta del garage. Y mientras Tatum se desangra y se aplasta, llega Billy para hacer las paces con Sidney. Y ya saben ustedes dónde las parejas pues hacen las paces. En la cama, papitos, así que suben a la habitación de Stu para platicar más a gusto. Y mientras que ellos suben y Randy con Stu escogen la película, el oficial Dewey junto a Gail tienen un encuentro más cercano, cayendo uno encima del otro, encontrando el auto abandonado que al parecer es del padre de Sidney. Así que rápidamente regresan a la fiesta, pero antes de que lleguen pasan varias cosas. Primero los amigos reciben una llamada sobre que el director había muerto y todos salen para ver el cadáver. Todos excepto Stu, Billy, Randy y Sidney, ya que Stu estaba en su pedo, Randy veía la película y Sidney junto a Billy pues estaban echando pasión. Y al terminar de unir sus almas en el acto más sagrado, haciendo que Sidney dejara de ser virgen, aparece Ghostface para acuchillar a Billy, dejándolo caído y ensangrentado. Sidney salta por la ventana y cae donde se encontraba el camarógrafo, el cual estaba viendo la cámara que implantó Gail. Así que Sidney se le une y ambos miran como Ghostface está por asesinar a Randy. Pero sorpresa, la cámara tenía unos minutos de retraso, por lo cual el asesino ya no estaba en la sala, sino que estaba a punto de darles matraca a estos dos. Sidney vuelve a escapar, se mete a otro auto y deja al camarógrafo, el cual se vuelve la víctima del Ghostface. Aquí llegan los tortolitos, Dewey llega para hacer el ridículo muriendo en un 2x3 sin hacer nada, y Gail toma la camioneta de su camarógrafo para ver que estaba pues, ya muerto, güey, y luego acelera y choca. Ahora Sidney corre y toma el arma de Dewey y entra a la casa, mientras que detrás de ella estaba Stu y Randy pidiéndole que los deje pasar, pero estos se estaban inculpando entre sí. Stu diciendo que Randy es el asesino y Randy culpando a Stu, por lo cual Sidney decide lo más fácil, que es cerrarles la puerta en la cara y mandarlos a chingar a su madre, que lo arreglen ellos. Pero en eso baja Billy medio muerto por las escaleras, le pide el arma a Sidney para protegerla y deja pasar a Randy, solo para meterle un plomazo y confesar que él y Stu son Ghostface, que sus heridas eran falsas, que que ellos mataron y violentaron a su madre, que le quitó Billy su virginidad y que tienen a su padre secuestrado. Todo fue un plan diseñado para culpar a su padre, y revelan sus motivos. Básicamente es que ambos son unos psicópatas y ya, no hay más. Pero Billy, bueno, tiene un motivo secundario, el cual es que la madre de Sidney se acostaba con su padre, por lo cual su madre los abandonó, situación que pues detonó la psicopatía de Billy. Y como les encanta hacer referencias a películas de terror, tenían que hacer que Sidney ya no fuera virgen, ya que las vírgenes siempre son las que sobreviven en las películas de terror. Así de grande era su afición y locura por estas mismas películas. Y al terminar de contar su plan siniestro, estos dos psicópatas se comienzan a apuñalar entre ellos para aparentar ser unas víctimas del asesino. Pero como estaban tan concentrados en eso, pierden de vista el arma. Gail la había tomado y estaba a punto de meterles tremendo plomazo cuando se da
cuenta de que tenía el seguro puesto y por lo tanto terminan metiéndole una madranquiza. Esta termina tirada al lado de Dewey. Pero esto le da la oportunidad a Sidney de esconderse y mientras Stu se está desangrando por las apuñaladas que le metió Billy, Sidney sale del armario para forcejear con Billy dejándolo tirado. Pero llega de nuevo el gran Stu Salvador para darle una lección a Sidney, pero le sale mal y termina muriendo porque le cae una televisión en la cabeza. Billy se recupera y cuando está a punto de matar a Sidney llega Gale de nuevo, pero ahora sí le quitó el seguro al arma y termina baleando a Billy. Parece que todo terminó, pero Billy da su último respiro solo para ser recibido por una bala en la cabeza por parte de Sidney. Al final resulta que ni Dewey ni Randy mueren y sobreviven estos 4 por ahora. Y bueno, ese es el resumen rápido y sencillo de lo que pasa en la película de Scream, papitos hermosos. Y ya se saben, si les gustó el video dale like, comenta, comparte, suscríbete. Si no te gustó el video, me vale madres, güey, pero solo en los comentarios. Les comento que cuento con un canal de anime por si quieren ir a verlo, ahí se los voy a estar dejando en la descripción. Les mando un abrazo, cuídense mucho, los quiero. Y chao, chao.